¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron las cosas que consideramos tan cotidianas, como la ropa? ¿Qué tal si te dijera que, una vez, nuestros antepasados vivían en cuevas y se cubrían con pieles de animales? ¿Te imaginas cómo, en medio de ese entorno, pudo surgir la idea de crear ropa de tela, algo que ni siquiera podían concebir? Hoy abordaremos estas preguntas intrigantes y exploraremos la historia que la mayoría de nosotros toma como un hecho. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Desclasificado, dale a me gusta y deja un comentario con al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este vídeo con otras personas. Eso ayudaría mucho a mi canal. Gracias y seguimos adelante. Los historiadores nos dicen que, en sus inicios, los humanos dependían de las pieles de los animales para su vestimenta. Sin embargo, el momento exacto en que comenzamos a utilizar telas sigue siendo un misterio. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados concebir la idea de la tela? Imaginemos por un momento un grupo de estos antiguos homínidos, aún no completamente humanos, resguardados en sus cuevas, arropados con toscas pieles. ¿De dónde nació en ellos el deseo de crear una prenda de vestir ligera y suave, algo completamente ajeno a su experiencia? Supongamos que la idea surgió. La creación de telas podría parecer sencilla. Solo hay que encontrar la planta adecuada, como el algodón, el lino o la caña de una planta que ya crece abundantemente en su entorno. Ellos, sin duda, conocían cómo lucía. Sin embargo, esto es solo el principio. Para obtener esos materiales, tendrían que recolectar una enorme cantidad de semillas, prepararlas para la siembra, localizar un campo adecuado y despejarlo de árboles y arbustos antiguos. Luego deberían arar la tierra, utilizando algún instrumento rudimentario que probablemente no tenían. Una vez que el lino madurara, habría que cosecharlo y secarlo. Después viene la parte fascinante. Necesitarían machacar, desmenuzar y peinar las fibras para extraer los más finos hilos. ¿Y qué hay de hilar esos hilos? Tendrían que hervirlos, blanquearlos al sol y secarlos nuevamente para obtener hilo. Finalmente podrían tejer. Naturalmente necesitarían un telar, que con su ingenio lograrían construir con palos, pero lamentablemente no contaban con tijeras y las agujas eran difíciles de encontrar. Aún así, algunos historiadores han sugerido que usaban huesos de pescado como agujas. Solo me atrevería a proponer a esos académicos que intenten coser algo con un hueso. Si nos deshacemos de la ironía, la producción de tela es un proceso extremadamente complejo y altamente técnico. Hoy en día, procesar lino requiere docenas de herramientas y maquinarias, una agricultura avanzada, energía y, lo más importante, un vasto conocimiento. Todos estos elementos deben existir simultáneamente, porque sin uno de ellos, el proceso queda truncado. Si no podemos explicar de manera lógica el surgimiento de algo tan simple como la tela, ¿qué podemos decir de tecnologías mucho más complejas de la antigüedad que aceptamos como si fueran evidentes? Tomemos, por ejemplo, los barcos de madera con velas blancas, que literalmente están grabados en la historia. Los científicos afirman que miles de esos barcos navegaron por mares y océanos. Sin embargo, no dicen lo más importante: ¿quién, dónde y cómo los construyó? No me voy a preguntar de dónde sacaron millones de metros cuadrados de lona o miles de kilómetros de resistentes cuerdas. Mi pregunta es más sencilla: ¿cómo cortaban las tablas que formaban el casco del barco? Con un hacha, como se sabe, no se puede obtener una tabla recta. Para ello se necesita una sierra, aunque sea manual. Y para hacer una sierra se requiere acero, y no cualquier tipo, sino acero laminado. Y para conseguirlo se necesita un molino y un complejo metalúrgico completo. Nuevamente, todos estos elementos deben surgir al mismo tiempo. O miremos a la Europa medieval, en tiempos de caballeros. Un elemento indispensable para un guerrero era el famoso y pesado yelmo de hierro, con estrechas ranuras para los ojos. ¿Cómo se puede luchar en una batalla mirando al mundo a través de esas pequeñas rendijas, especialmente en movimiento? Lo más sorprendente es que, al observar detenidamente, descubrimos que las armaduras, fabricadas con ese mismo acero laminado, requerían, supuestamente, que cada castillo tuviera un pequeño molino de laminado. Ahora, imagina el peso. Un conjunto completo de armaduras podía pesar hasta 58 kilogramos. Si empujas levemente a un guerrero ataviado con eso, caerá con un gran estruendo y no podrá levantarse solo. Agrega a esto una espada de un solo mano que pesa alrededor de 7 kilogramos, o una espada de 2 manos que puede llegar a 15. ¿Cuántas veces puede un guerrero blandir tal arma antes de agotarse?
Pasemos ahora a la escala. Cuando observamos las impresionantes edificaciones de épocas pasadas, como castillos, catedrales y palacios, nos asombramos de su belleza y majestuosidad. Pero hay una pregunta que nos deja perplejos. ¿Cómo fueron construidos? Muchos investigadores apuntan a un aspecto fundamental, sin el cual ninguna de estas estructuras podría haber existido: la planificación. No se puede construir nada sin un diseño. Hasta un pequeño cobertizo de jardín requiere un plano. Pero estructuras tan grandiosas como el Hermitage deberían estar acompañadas de toneladas de documentación de proyecto. Sin embargo, no existe un solo plano de ninguno de los cientos de miles de magníficos edificios del pasado. Para crearlos se necesitan normas de construcción, reglamentos y, por supuesto, personas, topógrafos, arquitectos, ingenieros. Se requiere equipo especializado para medir, dibujar y copiar toneladas de papel. De no ser así, los historiadores tendrían que explicar quién enseñó a los constructores de la Catedral de Colonia y dónde aprendieron los tecnólogos de la antigua Roma. Así vemos que toda la base material de nuestra historia, desde la ropa hasta los barcos y castillos, se sostiene sobre un fundamento de prodigios tecnológicos que simplemente no podían haber existido. La historia se desmorona como un castillo de naipes. Entonces, ¿no sería hora de dejar de reorganizar esas cartas y plantear la pregunta fundamental? ¿Y si no hay ninguna historia tal como nos la presentan? ¿Y si estamos en una especie de simulación, en un enorme juego, y hemos llegado aquí recientemente, todo listo? Reflexionemos sobre esta idea. Pregúntate, ¿en qué se diferencia tu vida de un guión preestablecido? Observa el orden establecido. Un niño nace, va al jardín de infantes, luego a la escuela, después a la universidad, pasa la mitad de su vida trabajando y, finalmente, llega a la jubilación, a esperar su final. Así vive la gran mayoría, el 90% de la población de la Tierra, actuando como personajes no jugables, o NPCs, que se mueven según un programa predefinido. Pero los restantes 10% son los verdaderos jugadores que mueven los hilos de este mundo. Algunos tienen buenas intenciones, otros malas. Para nosotros, estos se conocen como las fuerzas claras y oscuras, y cuando uno de los lados prevalece, el mundo puede resetearse y todo volver a crearse. Y para que nosotros, participantes de este proceso, podamos orientarnos en lo que sucede, se nos ha ideado un pasado. Los diseñadores de este juego crearon una maravillosa imagen de tiempos pasados, y nosotros decidimos creer en ella. Todos esos caballeros en brillantes armaduras, senadores romanos en togas y vikingos en sus drácars, son solo una galería de imágenes atractivas. El telón de fondo que crea la ilusión de profundidad y continuidad histórica. Si aceptamos esta increíble idea, las lagunas lógicas comienzan a cerrarse. Pero, ¿qué pasa con las grandes hazañas de la humanidad? ¿Acaso no somos capaces de realizar algo grandioso? Observemos los fundamentos de nuestra sociedad. Comencemos con el lenguaje. No pensamos en cómo surgió. Pero si lo intentamos, podemos llegar a un callejón sin salida. Es difícil imaginar una situación en la que un grupo de personas se reúne para nombrar objetos, inventar verbos y adjetivos, y además establecer reglas gramaticales. ¿Cómo podrían hacerlo si ni siquiera cuentan con un lenguaje para discutir esas ideas? La hipótesis de que el lenguaje es un resultado de la actividad consciente de las personas es absurda. Tal vez el lenguaje sea un programa inscrito en nuestras mentes. Un recién nacido no aprende el idioma desde cero. Simplemente lo recuerda. Y esta programación, al parecer, se actualiza periódicamente. Observa lo diferente que es nuestro idioma de nuestros antepasados. Un vasto conjunto de palabras ha cambiado, transformando boca en labios, ojos en ojos, y así sucesivamente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pudieron nuestros antepasados construir civilizaciones sin los conocimientos que tenemos hoy? ¿Cómo lograron llamar a las cosas por otros nombres, como por ejemplo frente en lugar de frente? ¿Y qué hay de las grandes obras como el Canal de Blomor-Báltico, que supuestamente fue excavado por prisioneros con herramientas manuales? ¿O de las majestuosas torres de Stalin que surgieron en una nación devastada por la guerra? Si te parece que hay algo extraño en todo esto, no estás solo. La historia que nos han contado está llena de contradicciones y paradojas que invitan a la reflexión. Tomemos como punto de partida la construcción del canal de Blomor-Báltico entre 1931 y 1933. Se nos dice que fue levantado en 600 días por prisioneros que solo contaban con palas, picos y carretillas.
Pero el canal de Blomor-Báltico no es solo un simple canal excavado, es una estructura técnica impresionante que abarca 227 kilómetros, con 19 esclusas, 15 compuertas, 49 diques y 5 centrales hidroeléctricas. Para entender la magnitud de este proyecto, hablemos de los números. Durante la construcción se realizaron 21 millones de metros cúbicos de trabajos de excavación. Esto significa que diariamente tenían que extraer alrededor de 5.000 metros cúbicos de tierra. Pero eso no es todo. También se perforaron más de 2.000 kilómetros de agujeros en la roca para la colocación de explosivos. ¿Te imaginas tener que perforar 5 metros en roca dura cada minuto durante una jornada de 12 horas? Después de eso, había que realizar 7 explosiones, extraer más de 8.000 toneladas de roca y colocar 650 metros cúbicos de hormigón. Y todo esto en un solo día. Cualquier persona con experiencia en la construcción sabe que esto es simplemente absurdo. Ahora consideremos otro ejemplo que va más allá de las cifras y se adentra en lo que es lógico. Hablamos de la edificación de las 7 torres de Stalin en Moscú durante la década de 1950. Nos parece un evento natural, pero reflexionemos un momento. ¿Qué líder de un país cuya mitad se encuentra en ruinas tras una guerra devastadora y ha perdido más de 20 millones de trabajadores, decide dedicar recursos a embellecer la capital levantando rascacielos innecesarios? En un contexto donde la gente apenas tiene qué comer, ¿de dónde salieron los trabajadores para llevar a cabo tales proyectos? Desde el punto de vista de la lógica y las prioridades humanas, levantar esos edificios en esas circunstancias era simplemente irreal. Estos ejemplos nos llevan a cuestionar la naturaleza de nuestra realidad. Si lo que hemos aprendido sobre el pasado es solo una fachada, podemos entender por qué nuestra existencia en este planeta parece limitada a un par de siglos y por qué no tenemos conexión con las pirámides egipcias o las ciudades antiguas que habitamos. Cada uno de nosotros produce energía mental constantemente, dirigiéndola hacia objetos y hacia la creación de vida. Y si, al igual que el Titanic, estos artefactos que encontramos no fueron realmente construidos por manos humanas. El Titanic, con su historia trágica, se nos presenta como un símbolo, pero su existencia real es cuestionable. Esto podría sugerir que muchos de estos objetos, desde barcos hundidos hasta antiguas espadas, son manifestaciones de nuestra mente colectiva. La idea de que estos artefactos nunca fueron reales nos lleva a un pensamiento intrigante. ¿Y si los creamos nosotros mismos a través de la energía mental conjunta? Cuando millones de personas enfocan su atención en un mismo concepto, tal vez ese concepto llega a materializarse. La tragedia del Titanic se nos narra para que creamos en la historia y en la autenticidad de nuestro mundo, y lo hacemos. Al igual que las ruinas de barcos de madera, puede que nunca hayan existido como las conocemos, sino que simplemente emergieron de la niebla de nuestra imaginación compartida. Esta reflexión nos lleva a un punto crucial. Nuestra energía mental no solo da forma a los objetos, sino también a la historia misma. Si queremos descubrir y materializar lugares históricos perdidos, como los campos de batalla de Kulikovo o el del hielo, ¿qué debemos hacer? La respuesta es simple. Necesitamos crear películas impresionantes, escribir libros cautivadores y hablar incansablemente sobre estos eventos en los medios de comunicación. Al atraer la atención del público, podemos generar imágenes en la mente colectiva que darán vida a esos lugares. De repente, bajo la tierra, podrían aparecer cascos mongoles, escudos de caballeros teutónicos y cañones destrozados de Napoleón. Por lo tanto, no somos meros personajes secundarios en este juego. Somos, en efecto, baterías inconscientes que, con nuestras creencias y pensamientos, edificamos y fortalecemos las estructuras de nuestra propia simulación. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? Durante más de un siglo hemos creído sin cuestionar todo lo que se nos ha dicho desde los periódicos y las pantallas, lo que nos enseñaron en las escuelas. Pero si todo lo que sabemos sobre el pasado es solo una escenografía, esto explica por qué nuestra historia parece tan breve y desconectada de los grandes logros de la humanidad. Todo lo que consideramos descubrimientos científicos épicos podría ser simplemente un conjunto de narrativas bien elaboradas. ¿Realmente crees que Isaac Newton descubrió la gravedad cuando se le cayó una manzana en la cabeza? ¿O que Arquímedes tuvo su famosa Eureka mientras se bañaba? Es fácil dudar si esos avances son realmente producto de la creatividad humana o si, de hecho, son manifestaciones de algo más.
En conclusión, al observar el arte contemporáneo, la música actual y la literatura moderna, se hace evidente que existe una profunda distancia entre ellos y las obras maestras del pasado. Los grandes logros del arte, la escultura, la música y la literatura fueron creados como ejemplos, como un faro que nos muestra hacia dónde debemos dirigirnos. Pero, en lugar de avanzar, parece que nos estamos alejando hacia la simplificación. ¿Acaso estamos viviendo en una ilusión creada por nosotros mismos? ¿Por qué seguimos creyendo en un mundo que parece estar construido sobre un cúmulo de absurdos? ¿Qué rumbo toma nuestra humanidad cuando las verdades son cuestionadas y los valores morales se distorsionan? Estas son solo algunas de las preguntas que debemos plantearnos. En un momento en que la velocidad y la economía parecen ser los pilares de nuestra existencia, nos encontramos ante una realidad inquietante. Lo que antes considerábamos progreso ahora se revela como una posible degradación. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos sido testigos de cómo las ideas y creencias se han edificado unas sobre otras, creando una narrativa que muchas veces resulta difícil de creer. Sin embargo, lo más sorprendente es que, a pesar de las evidencias que podrían hacernos dudar, el 99% de las personas continúa aferrándose a estas verdades construidas. ¿Por qué? ¿Qué fuerza oculta se encuentra detrás de este fenómeno? Cada época parece ser guiada por alguien o algo que establece el rumbo del desarrollo humano, pero la pregunta persiste: ¿hacia dónde nos están dirigiendo? Mientras que en el ámbito de la ciencia y la tecnología podemos observar cierta claridad y un avance medible, nuestra mentalidad parece estar sumida en un misterio oscuro. Los valores éticos y las nociones de lo que consideramos correcto o incorrecto se han entrelazado de tal manera que resulta difícil discernir un camino claro. No se trata de una invitación a aceptar de manera ciega estas reflexiones, sino a adoptar una postura crítica frente a nuestro entorno. Es vital que empecemos a cuestionar lo que nos rodea. Deberíamos dejar de aceptar sin más las imágenes atractivas y las historias convincentes que nos son presentadas diariamente. En lugar de eso, es el momento de despertar, de abrir los ojos a la complejidad de nuestra realidad. La invitación no es a la desesperanza, sino a la reflexión activa, a la búsqueda de la verdad en medio de la confusión y la desinformación. Despertar a esta nueva perspectiva puede ser el primer paso hacia una comprensión más profunda de lo que significa ser humanos en un mundo cada vez más complejo. Es hora de mirar a nuestro alrededor con un ojo crítico y poner en duda las narrativas que nos han sido impuestas. La vida es demasiado valiosa como para vivirla bajo una sombra de ilusiones. Despertemos.